Ok. Bueno, entonces lo que les decía es que yo lo primero que hago en una evaluación es estudiar el proyecto. Cuando estudio el proyecto, ¿qué quiere decir? Que yo voy a estudiar las actividades de un proyecto. En eso no todos somos expertos, nadie es experto. Eh, Nosotros no somos ingenieros civiles para manejar al dedo cómo se hace una construcción. No somos agrónomos, productores para saber cómo se produce la piña, ¿verdad? No somos expertos en ingeniería sanitaria para saber cómo desarrollar un relleno sanitario, pero nos va a tocar estudiarlos, nos va a tocar sentarnos con los expertos para que nos digan de qué se trata. Conociendo y entendiendo el proyecto, le solicitamos, y esto es importante, la palabra ley. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que construir nada. Nosotros en la evaluación de impacto ambiental, el desarrollador nos tiene que dar el insumo para eh, estudiar las actividades del proyecto. Nos tiene que pasar los diseños del proyecto, nos tienen que pasar las actividades del proyecto, y no tiene nada malo que usted se siente con esa persona a que le explique qué implica cada una de las actividades. En sitio también, por lo general en sitio usted va y lo importante es que esté el desarrollador. Cuando hablo de desarrollador, ya sea el dueño, si es el experto, el ingeniero, pues a veces son gringos que están allá en Estados Unidos, pero que tienen a su ingeniero aquí desarrollándolo, entonces se reúnen con el ingeniero, que le explique por favor qué se va a construir, dónde hay movimientos de tierra, si le mandan el diseño, por favor estudiarlo, y si tenemos que reunirnos con el desarrollador para que le explique de qué implica ese desarrollo, porque eso nadie va a conocer todos los proyectos. Yo les puedo decir que uno ya lo que son construcciones, todo eso ya uno no maneja porque ya ha visto muchas construcciones, ya ha evaluado muchas construcciones, pero no todas las construcciones son iguales. Todas tengo que sentarme con el ingeniero que me explique y me diga y cuánta área es constructiva, cuánta área es área verde, ¿verdad? De cuál es el sistema de tratamiento que va a utilizar, si son un tanque séptico, planta de tratamiento, si va a haber parqueos, si va a haber piscina, de dónde va a sacar el agua, de dónde va a sacar electricidad, a dónde va a llevar los residuos, para dónde va a llevar las aguas pluviales. Todo eso es importante en la descripción del proyecto. Una vez que ustedes tienen claro eso, ¿verdad? Viene la segunda parte, diagnosticar el entorno. Entonces es donde vemos todo lo que vimos la vez pasada. Hago una definición del proyecto, determino cuáles son las áreas de influencia y con base en las áreas de influencia yo empiezo a diagnosticar, a definir lista de cómo se llama, de componentes ambientales a estudiar y ya hago un estudio de la calidad del sitio actual. Ya teniendo esos dos panoramas, hago un enlace entre el proyecto y el entorno. ¿Ok? Entonces, cuando yo los entrelazo, ¿qué consigo? Tengo que valorar qué actividades impactan a qué medios. ¿Ok? Cuando ya tengo claro cuáles son las actividades que generan impactos y cuáles son las actividades que van a ser, los medios que van a ser impactados, ahí es donde yo aplico las matrices para valorar el impacto que genera una actividad sobre un medio. Pero bueno, eso es lo que sigue. Y después, que eso lo vamos a ver en un tema, y después lo que sigue de la matriz, cuando yo ya valoro los impactos, le pongo un valor específico y donde yo digo, bueno, el valor, el impacto es alto, moderado, bajo, de esa acción sobre ese medio, ya empiezo a hacer un plan de gestión ambiental. El plan de gestión ambiental va dirigido a todos los impactos que se generan sobre los diferentes medios. Entonces, si la acción se llama movimiento de tierra y el medio que va a ser impactado es el suelo, entonces la medida ambiental, las medidas ambientales van dirigidas a ese impacto. ¿Qué hago yo en esta situación? ¿Qué pasa? Cuando la maquinaria entra, yo muevo tierra, hay una pendiente y el suelo se empieza a lesionar. ¿Qué medida aplico yo para que eso no suceda?
¿verdad? O minimizar todo lo que se pueda ese impacto. Que el movimiento tierra también, hay corta de árboles. Bueno, entonces hay una afectación del movimiento tierra al medio biológico. ¿Cómo hago yo para mitigar o compensar, ¿verdad? O recuperar ese medio. Bueno, ahí entonces propongo medidas. Entonces, el plan de gestión ambiental es la fase, como decimos, la última fase, donde generamos una herramienta para que cuando el proyecto, si de acuerdo a todo esto se determina que el proyecto es viable, entonces esa herramienta es la que se va a aplicar para darle seguimiento al proyecto. Ok, entonces, ¿qué nos queda? Ver matrices y nos queda ver el plan de gestión. Eso lo vamos a ver prácticamente en 2 sesiones. Deme un segundito. Listo, listo. Bueno, sí, Jocelyn, gracias. Ahí puso un mensajito. Es que le comentaba a las chicas ahora que antes de que entraran todos, que normalmente yo tengo a mi hijo en kinder, incluso sale tardecito. Y hoy estoy solo en la oficina aquí, en casa, y andaba un poquito enfermo, entonces tuve que ir a recogerlo temprano y lo tengo aquí. Entonces, ahí me va a estar llamando. Ahí me disculpan, en serio.
Ok, bueno, entonces lo que les decía, en fin, ¿cómo se llama? O sea, quedan esos dos temas, entonces vamos con buen tiempo. Y vamos a analizar un poco las propuestas de, que ustedes entregaron, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, voy a abrir el estudio de caso 2. Igor, Les una voy a mostrar. pregunta. Sí, José Pablo. Ahora con lo que has dicho, digamos, ¿cómo son los pasos para hacer un estudio de impacto ambiental? Me llama la atención que a uno, pues en la calle, lo que se habla es, te ocupo un profesional para un D1, o ocupo hacer un D2. ¿Quién me ayuda? Por ejemplo, de hecho, en un chat Ajá. de forestales hace poco apareció que Simón, un D1, creo. ¿Quién puede? Así, por ejemplo. O sea, como que ya le definen ya le aterrizan qué es lo que hay que ir a hacer, como muy Sí, enclajenado, encaminado. sí, sí, sí. Sí, el tema es, José Pablo, bueno, nosotros como parte de las matrices vamos a ver el D1. Entonces, para eso no se preocupen, sí lo vamos a ver. Sin embargo, se acuerda que en la clase cuando vimos la evaluación ambiental en Costa Rica, vimos de un poquito de dónde sale el D1 y cuándo se presenta un D1. Entonces, definitivamente el D1 no quiere decir que no es una evaluación. Sí, sí. Tenemos que tener herramientas de referencia porque si no todo el mundo haría lo que le diera la gana, ¿verdad? Todo el mundo utilizaría un formato diferente y todo eso. Entonces, bueno, nosotros Costa Rica tenemos un procedimiento y bueno, y sí, el tema es que el D1 es como el inicio de un proceso de evaluación. El D1 es una evaluación y no tiene nada de malo, lo vamos a ver. Nosotros después de que veamos la matriz de importancia y impacto ambiental, la siguiente matriz que vamos a ver es el D1 y vamos a hacer un laboratorio muy bonito y ustedes van a aplicar el D1 y todo. Por eso no se preocupen. El D1 es un instrumento que tiene estudios y todo, o sea, el instrumento no es sencillo, ¿verdad? Y tal vez la gente ha querido hacer ver que el D1 es algo muy sencillo, que es de llenar y todo eso. Pero para poder llenar un D1 tienes que tener conceptos mínimo básicos para poder evaluar. El tema es que cuando, digamos, no es lo mismo evaluar, por ejemplo, no sé, un edificio de 4 apartamentos que te suman 1.100 metros cuadrados. Entonces ustedes ya saben que esos 1.100 metros ya implica que hay que hacer un D1, ¿se acuerdan? Que se pasaba de categoría C o sea, a B2, ya menos de 1.500 es C, entonces ya no es un D1, es un registro, es algo más sencillo. Entonces, bueno, ya ese D1, que son unos apartamentos en San José, es llenar un D1, hacer algunos estudios, puede ser una evaluación relativamente sencilla por las condiciones del sitio, por el proyecto, a diferencia que vos digas, mira, bueno, es que vamos a construir un proyecto hidroeléctrico. Igual para el proyecto hidroeléctrico tenés que iniciar con un D1, pero sabemos ya casi que por default y por anexo 1, ¿se acuerdan? Y hasta por la misma anexo 2, que es un proyecto categoría A. Entonces ya implica hacer un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental es este esquema que les estoy diciendo. ¿Verdad? El esquema que les estoy diciendo es hacer la descripción del proyecto, hacer una descripción del entorno, aplicar una matriz de valoración y hacer un plan de gestión ambiental. Eso a grosso modo, porque en sí el estudio de impacto ambiental, que es el instrumento más grande, conlleva una serie de ítems que hay que llenar. Entonces, llenando esos ítems, estamos hablando de documentos de más de 100 páginas por la cantidad de aspectos que hay que evaluar. Eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Sí les menciono, y está muy interesante este tema, ¿verdad? Bueno, vos ves que ahí yo estaba un poquillo participativo en el chat, ¿verdad, José Pablo? Porque lo que pasa es que yo no he querido comentar mucho, pero ya viene un nuevo reglamento. Hay una nueva propuesta de reglamento donde van a haber modificaciones. El D1 se va a mantener. Sin embargo, van a haber cambios significativos que para mí vienen a mejorar. Eh, yo sé porque yo soy parte de la comisión mixta de apoyo a CETENA, entonces yo soy representante del CONARE y tengo que analizar esa propuesta. Incluso de mañana en 8 tenemos una reunión con el equipo del CONARE para analizar la propuesta y presentar observaciones a mejora o cambios, etc. Pero bueno, eso viene.
Entonces sí, José Pablo, cuando hablan de un D1 es porque en teoría ya saben, pero el D1 es una valoración, una evaluación de impacto ambiental. Para hacer un D1 también hay que conocer el proyecto, hay que hacer una descripción del proyecto, igual hay que hacer una descripción del entorno, igual hay que hacer, la matriz es el mismo D1, igual hay que hacer un plan de medidas ambientales. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ok, ok. Gracias, igual. Sí, con gusto. Igual cuando veamos el D1 se te van a quitar muchas, ¿verdad? Cuando ya ahora alguien diga, mira, hay que hacer un D1, ya sabes qué es. Eso lo vamos a ver con mucho detalle para que no se preocupen. Vamos a hacer un laboratorio y les voy a explicar paso por paso cómo llenarlo y todo eso, para que no se preocupen. Ok, bueno, entonces esta fue la práctica que hicimos del estudio de caso 2. ¿Cómo desarrollar esto? ¿Verdad? Yo ahí los dejé que asumieran muchas cosas y no importa, esa es la idea. Algunos de ustedes, algunas, porque la mujer se metió con el tema del D1 y los estudios y todo eso muy bien, perfecto, está bien, es parte de. En principio yo lo que quería era que ustedes hicieran una propuesta de evaluación de impacto ambiental, independientemente si es D1, estudio de impacto, independientemente de la normativa, ¿verdad? Más con el sentido lógico, técnico, ambiental que ustedes tengan como profesionales. Entonces, vean, aquí vamos a empezar a ver varios temas y esa también es mi punto de vista y un poquito la experiencia que he tenido. Si ustedes tienen duda o ustedes lo hicieron de alguna otra forma, por favor, discutámosla. Eso es lo bonito de esto, ¿verdad? Y no quiere decir que yo siempre tenga la razón. Entonces, digamos que aquí yo planteé un ejemplo de una finca de 10 hectáreas, donde se va a hacer un hotel con 15 bungalows. En primer lugar, ¿qué es un bungalow? ¿Qué entienden ustedes por un bungalow? Como unas cabañitas. Como unas cabañitas, ¿verdad? Llámese Yo también, madera. bueno, no sé si son iguales, los que son como domos pequeñitos que ahorita están como de moda. Sí, el clamping, por ejemplo. El famoso Mm. clamping, ¿verdad? Que son como tienditas de campaña. Lo que pasa es que yo estaba en una tiendita de campaña, es que va a ser tienda ni que nada, está aire acondicionado, tiene, ¿verdad? Sí, sí, como esas tiendas que dices que son como circulares y grandes, que tienen como su baño, como su zona donde Sí, está la cocina. sí, es como un Yo no los iglú, veo tan pequeños. Ajá. como un iglú, ok. Sí, sin embargo, estamos hablando de que no es lo mismo eh, un río, Hotel Río o Papagayo, ¿verdad? Son construcciones grandes a bungalows, ¿verdad? Entonces ya aquí hay un tema que tenemos que analizar. Proyecto. ¿Qué es el proyecto? Entonces estamos hablando de 15 bungalows, 15 cabañitas, un área administrativa, un parqueo principal. Entonces yo imagino un lugar donde se llega a hacer su reservación, su parqueo y no hay caminos hacia su bungalow, sino que son todos como senderitos hacia los bungalows donde pueden ir en carrito golf y un carrito golf es sin ruido, sin nada, caminando, ¿verdad? Cada bungalow tiene un tanquecito séptico mejorado. Vean que habla de un tanque séptico mejorado, igual que el área administrativa. Va a haber un área de una piscina y yo puse que el proyecto se localiza frente a área Manglar y hay un camino de acceso a la. Entonces, ahorita vamos a ver un poco la imagen. Entonces, yo les pedí a ustedes, bueno, que me plasmaran una propuesta de qué lo querían ustedes, cuánto costaría y cuánto durarían haciendo. ¿Ok? Conste que yo no puse de acuerdo a la normativa ni nada del estilo, pero no importa, si la aplicaron, bueno. Entonces, partimos de que todos los profesionales son de Valle Central, que eso es lo normal, ¿verdad? Difícilmente, y de mucha suerte, usted va a encontrar un geólogo allá en Golfito, o un arqueólogo, o un sociólogo metidos allá en Golfito. Pero realmente los profesionales que están relacionados con este tema son pocos los que se salen no le llamemos del área metropolitana, llamémosle del GAN. GAN porque también yo incluyo Grecia, San Ramón, ¿verdad? Paraíso, un poquito más allá del área metropolitana. Y esa es la realidad. Es importante saber que esa es la realidad.
Y si usted tiene un geólogo en Guanacaste, y si usted, a menos de que usted diga, sí, es que yo me dedico solo a trabajar en Guanacaste, yo me dedico solo a trabajar en el sur, y ya tengo mi equipo allá, pero es muy, muy difícil porque también a veces es un área un poco tan extensa, de verdad, no es lo mismo que un abogado que dice, sí, yo trabajo allá, en un abogado en Golfito, porque ahí yo tengo un montón de casos, y hay muchos casos, y verdad, a que usted diga, sí, yo soy un geólogo aquí porque tengo un montón de evaluaciones de impacto ambiental, eso es mentira, ¿verdad? Digamos que no sería como rentable si se dedica realmente a eso. Entonces, dice que veamos la imagen, ¿verdad? Entonces, un punto importante, ¿verdad? El proyecto no está sobre área manglar. Eso es un punto importante, ¿verdad? Está frente a, entonces yo particularmente, esto es un caso hipotético, entonces yo particularmente puse casualmente a la parte de un manglar. Yo incluso aquí les di el área de influencia directa. Pude haberles dicho, a ver, calcúlenme el área de influencia directa. El hecho de que no esté en manglar es totalmente diferente a que yo esté aquí. En primer lugar, no puedo estar aquí porque el manglar es zona pública de acuerdo a la zona marítima terrestre. Y el hecho de que esté al frente del manglar no implica nada. ¿Por qué? Porque en ninguna ley, en ningún reglamento se dice que usted tiene que dejar un área de influencia, un área de protección, como nos lo establece el artículo 33, a los manglares, ¿verdad? Claro, si yo soy un evaluador y yo puedo decir, mira, sí, dejemos un área de amortiguamiento para evitar que haya una afectación, o reforestemos unos 10, 15 metros para evitar que haya un contacto directo con el área de manglar. Entonces, vean que casualmente yo lo puse aquí en el potrerito, ni en bosque y todo. ¿Ustedes consideran que esto es manglar o bosque? Esto que estoy señalando. Yo pensé que eso era bosque, me pareció manglar Y yo más. también, que más pensé que era atrás. bosque. Sí, vean que hay una diferencia significativa, ¿verdad? Lo que es manglar, que es una vegetación más homogénea, es como un algodoncito, les digo yo siempre, los manglares. ¿Por qué? Porque es un claro, es como cuando es una plantación, claramente se ve que es una plantación, ¿verdad? Porque hay una homogeneidad. Aquí ya hay una heterogeneidad en las copas, ya se ve algo distinto y ya hablamos de un área de bosque. Ven, entonces esas son las cosas que tenemos que analizar y cuando Jocelyn me preguntaste especies indicadoras, bueno, son las cosas que tenemos que nosotros poner en práctica de lo que manejamos, ¿verdad? Claro, no es lo mismo hacer esto que estoy haciendo yo, este análisis, que ir al sitio. Bueno, entonces, ya por eso, porque por ahí también vi en algunos de las preguntas que me hacían o de algunos de los ejemplos de los proyectos que ya el hecho que esté ahí es un problema porque afecta a manglar y todo eso. O sea, no necesariamente, es parte de la evaluación que hay que hacer. Y no podemos, digamos, asumir previo a algo que no estamos haciendo, porque en este caso no estamos haciendo la evaluación, estamos haciendo una propuesta de lo que vamos a evaluar. ¿Ok? Bueno, entonces, si hacemos un análisis, empecemos por lo primero. Bueno, ¿qué haríamos? Ah, bueno, perdón, aquí está Golfito, más o menos. Aquí vemos que hay unos poblados cercanos. Ok. Lo primero que uno tiene que hacer para empezar a hacer una propuesta es, ¿qué harían ustedes como evaluadores? ¿Qué contratan? ¿Qué estudios harían, verdad? Entonces empecemos ahí un poquito a analizar qué harían cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los estudios que de acuerdo al trabajo de ustedes pusieron? ¿Verdad? Lógico que debe haber un coordinador del estudio. ¿Está bien? Que son ustedes. Ustedes van a ser los coordinadores. ¿Qué profesionales más incluyeron ustedes? ¿Qué estudios? Yo incluí uno de biología, Ok, biología. Muy bien. biólogo. Profe, yo puse biólogo marino. eh, Esto por la cercanía, ¿verdad? A esa zona, pero ya luego lo empecé a dudar. Biólogo marino. Es que Ok. también me puse a averiguar lo de un manglar, entonces tengo entendido que hay agua dulce y agua salada. Entonces eso Ujú, hace una mezcla muy rica de la fauna que puede haber. ok. Entonces la Empecemos también. parte
de Ajá. plantas, yo creo la parte forestal, como usted ya lo dijo, nosotros la podemos determinar, pero creo que la fauna ya no. Bueno, sí, ok. Entonces, digamos, bueno, yo veo que ustedes ponen biólogo y biólogo marino. ¿Está bien? Vamos bien. Está bien. Ustedes van a tener un biólogo marino para analizar principalmente el ecosistema manglar, que es un ecosistema marino, ¿verdad? O sea, terrestre marino. Tiene condiciones importantes. Forestal, entonces. Sí, Bueno, bueno, digamos que el forestal son ustedes. ajá. Entonces son el mismo coordinador. Yo vi como que en el estudio de biología se tenía que encontrar las especies como vedadas y especies que estuvieran protegidas por convenios Ujú, muy bien. en un forestal. Ujú. Ok, biólogo forestal, biólogo marino. ¿Qué más? También, es que bueno, profe, yo en realidad lo que busqué fue como la categoría, ¿verdad? Entonces vi que se tenía que hacer un D1 y que Ajá. había que realizar un estudio de ingeniería básica. Ese fue el Ok. otro. Entonces en la parte física, entonces analizamos el estudio de ingeniería básica. ¿Qué incluye el estudio de ingeniería básica? Era amenazas, Ujú. creo que era No, uno, no, no. Eso es geología. mm, no recuerdo, la verdad. Ay, Ok. Tal vez estás confundida con amenazas naturales. Este sería riesgo antrópico, ok, ¿verdad? es riesgo antrópico Sí. el de base. Riesgo Ok, antrópico. yo lo tengo acá que es evaluar la compactación del suelo. En un momento porque me salí. Evaluar la compactación del suelo, evaluar Ok, la pero veámoslo. topografía, si anteriormente hubo Ok. edificaciones. Entonces, veámoslo desde el punto de vista de profesionales, Michelle. Entonces, cuando me hablabas de eso, ¿qué profesional estás Yo metiendo puse para? un ingeniero civil, pero no estaba tan Ok, segura, digamos, nada más lo propuse. perfecto. Ingeniero civil, está bien, porque el ingeniero civil estudia todo lo que está planteando en este caso María Pía, que es el estudio de ingeniería básica, que incluye hidrología, riesgo antrópico y el estudio de geotecnia. El estudio de geotecnia ve todo lo que tiene que ver con suelos. Entonces, está bien, el ingeniero civil, muy bien. ¿Qué más? Un arqueólogo, porque en la zona de Guanacaste hay como varias zonas indígenas. Bueno, eso no es Guanacaste, ¿verdad? Bueno, de donde Las, lo busqué, de Golfito, bueno, por esas zonas, digamos, yo lo busqué en el mapa y había como zonas indígenas. Sí, sí. De ok, hecho, hace poco se encontraron unas esferas, Yo me sí. subí con un toque ahí, perdón, pero sí, otras sí esferas. lo busqué, digamos. Nada más estamos ahí un poquito al otro extremo. Nada más. Está bien, no hay problema. Ok. Igual es Profe, península, igual es península. Ok, arqueólogo, muy bien. ¿Qué más? también se tenía que hacer un estudio de geología para el D1, ¿verdad? O sea, yo me... Claro, geología. Geólogo es muy importante. El geólogo es casi que, el geólogo y el civil hacen toda la parte física principalmente, ¿verdad? Profe, un geólogo se puede sustituir por un edafólogo. O, No, no. El edafólogo es muy exclusivo para el tema suelo y el edafólogo es muy específico principalmente cuando son estudios para uso conforme, para agricultura, porque el edafólogo analiza más el tema de la capacidad de uso del suelo, ¿verdad? Para efectos agrícolas. Si tu suelo es arcilloso, ¿cómo se llama? Si cuánto es la materia orgánica, si son suelos que infiltran, todo un poco para ver si tu uso es conforme a lo que usted va a sembrar. El geólogo, incluso no es ni el geólogo el que ve suelos específicamente, el que ve el tema de suelos para construcción, porque esto es un proyecto constructivo, es el geotecnista. La geotecnia es una rama, ¿verdad?, de la ingeniería que la estudia, ya sean ingenieros civiles, especialistas en geotecnia o geólogos especialistas en geotecnia, ¿verdad? Entonces el edafólogo en esta situación no aplicaría, ¿verdad? Porque el estudio es particular para efectos constructivos, no para efectos de producción. ¿Está ok, bien? sí, sí, tenía esa duda hace rato. Ujú, ujú. Sí, sí, son ramas diferentes.
Ok, Sí, entonces, igual el hidrólogo también me confunde un poco, porque hidrólogo y luego decía profesional hidráulico también. O hidrólogo, es, hidrogeólogo, a mí también, Ajá. no sé, o también yo pensé que el ingeniero civil podía sustituir al geólogo. no, vamos a ver, no, pero muy bien, no importa, eso no es sencillo, ¿verdad? Pero no es sencillo, pero es importante que les quede muy claro. El ingeniero civil, vamos a ver, el que hace el estudio de ingeniería básica, lo ideal es que ustedes consigan un ingeniero civil que maneje los tres conceptos, la parte de geotecnia, que todos el ingeniero, digamos que no lo hace. El ingeniero por lo general subcontrata a un laboratorio de geotecnia, que es respaldado por un geotecnista, ¿verdad? Es como que a ustedes los contraten como evaluadores y le digan, sí, usted tiene que hacer un análisis de la calidad del agua física. Entonces usted dice, bueno, sí, yo lo hago como equipo, pero entonces yo tengo que subcontratar a un laboratorio para que llegue, se lleve la muestra de agua de los ríos y con su laboratorio determine la calidad del agua, que me determine si hay coliformes, si hay el DBO, el pH, etcétera, ¿verdad? Entonces, igual el ingeniero civil se encarga de hacer todo el estudio de ingeniería básica y es el que lo firma, pero él en algún momento va a tener que subcontratar un laboratorio de geotecnia. Por lo general, los civiles manejan muy bien la parte hidráulica, pero no todos. Por ejemplo, bueno, por dicha y por suerte, mi hermano, que es ingeniero civil, es experto en hidrología. Cuando hablamos de hidrología es la rama grande, ¿verdad? La hidrología, aguas superficiales. O bueno, pues llamémosle aguas en general, ¿verdad? Lo que pasa es que ya hay ¿cómo se podemos decir? Eh, subtemas de la hidrología. Entonces está el experto en hidráulica. Entonces, por ejemplo, el hidrólogo puede manejar temas generales de cómo identificar una cuenca, cómo delimitarla, ¿verdad? Pero la hidráulica ve más temas desde el punto de vista ingenieriles. Por ejemplo, primero hay que hacer un diagnóstico de cuál es el cauce, cuánto mide, cuál es su forma, su estructura y todo. Y el ingeniero hidráulico le permite a usted establecer ingeniería para mejorar las condiciones de ese cuerpo de agua. Entonces, por ejemplo, un ingeniero hidráulico me hace estructuras sobre el río para disminuir la velocidad del agua, o me hace represas hidroeléctricas, o me hace, ¿verdad? O me hace lagunas de retención. ¿Ve? El hidráulico va más allá. Es como un ingeniero agrícola. Los ingenieros agrícolas trabajan mucho el tema de agua. Ellos son especialistas ingenieros en el tema de, por ejemplo, riego. Entonces, no es lo mismo. Por ejemplo, para mí uno de los mejores hidrólogos que hay en el país es Billón. Billón es un hidrólogo y que es ingeniero agrícola. Incluso mi hermano, que es hidrólogo, me dice, vea, el libro que yo siempre consulto para muchos conceptos es el de Billón. Billón es ingeniero agrícola, hidrólogo, ¿verdad? Entonces maneja muy bien el tema de la parte hidráulica y ya va más a la parte. Hay, por ejemplo, especialistas en cuencas. El especialista en cuencas no necesariamente es un hidrólogo, eh, especialista hidrólogo, sino que a veces maneja más conceptos más amplios de la cuenca, ¿verdad? Territorio, el ordenamiento territorial, la planificación de la cuenca, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que usted vaya a evaluar, así va a ser el profesional. Entonces, en este caso, ¿qué se contrata? Un ingeniero civil que maneje toda la parte de geotecnia y la parte de hidrología. ¿Hidrología en qué sentido? Bueno, cómo los cuerpos de aguas superficiales pueden afectar el proyecto, cómo el proyecto puede afectar. La geología ve, por lo general, la hidrogeología, ve la geomorfología, ve los riesgos y amenazas naturales. Entonces el geólogo ve si hay fallas tectónicas, fallas vulcanológicas, si hay el tipo de la topografía, la geomorfología, ve la geología en general, las formaciones que hay,
Entonces ellos nos ayudan entre el ingeniero y geólogo a determinar dentro de las medidas cuáles medidas incorporar en el proyecto para evitar erosión, sedimentación, ¿verdad? Eso. ¿Sí va quedando claro? Entonces tengo al biólogo, biólogo marino, forestal, ingeniero civil, arqueólogo, geólogo. ¿Qué falta? ¿Quién más falta? ¿Alguien? Y hay un sociólogo, pero estaba como en la zona más indirecta, entonces sí, yo no la agregué porque no lo vi como en afectación directa, pero no sé si era necesario. Ok. Sí, que la población está en la influencia indirecta. Pero no importa, ¿alguien lo agregó o no? Al sociólogo. ¿Alguien agregó el sociólogo? Yo sí lo incluiría. ¿Verdad? Ok, sea como sea, hay un área de influencia que podemos analizar. Entonces, digamos que sí. Profe, Ajá. cuando se analiza las consecuencias, no son exactamente negativas. En este caso, que es algo turístico, un sociólogo puede analizar el impacto a través de encuestas y las cosas que ellos sabrán hacer positivo. Claro. Sí, Todo, en incluso ese sentido. no solo en la parte social, puede ser en la parte biológica. ¿Sí, José Pablo? Ah, se fue José Pablo. Puede ser hasta en la parte biológica, por ejemplo, eh, puede ser que el proyecto incluya una revegetación en la zona de transición del manglar, entonces hay una mejora en la diversidad. Puede ser, si usted vemos potrero, entonces digamos que el proyecto Bungalú incluya entre sus jardines especies nativas en vías de extinción. Entonces pasamos de un potrero que no tiene nada de vegetación, como se ve ahí, a una zona que aunque haya infraestructura, hay más vegetación y eso ayuda en efecto ¿cómo se llama? En la absorción de carbono, en la mejora de la diversidad, en generar corredores internos que, por ejemplo, de especies que en su momento no pasaban aquí porque era un potrero, entonces va a haber un corredorcito biológico que pase de aquí a acá, ¿verdad? Entonces, siempre hay que analizar tanto impactos positivos como negativos en cualquiera de las áreas. ¿Ok? Bueno, entonces, llegando a este punto tenemos que es un equipo profesional. Vamos a hacer ahí como, voy a dejar de compartir. Vamos a abrir un documentito. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Yo no lo he hecho. Voy a hacerlo hasta ahora. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle. Yo sé que no están viendo nada. Yo ahorita se los muestro. Esta Bungalús en Delfín. Entonces, vamos a mostrarles aquí. Hoja en blanco. Ahí pueden ver la hoja en blanco, sí. Sí. Ok, entonces estamos hablando de un coordinador. Después ustedes analizan lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Igual ayúdenme ustedes con lo que hicieron a ver qué aportes pueden generar. Entonces, un coordinador que, digamos, ustedes están poniendo como ingeniero forestal o ingeniera forestal, caso ustedes. Coordinador o coordinador. Ok, entonces viene, con lo que ustedes me dijeron, van a contratar un biólogo, ¿verdad? ¿Ustedes consideran que podríamos contratar nada más un biólogo, que puede haber también el tema manglar? Yo encontraría tal vez un biólogo marino, tal vez porque considero que no es un proyecto tan
tan impactantes, estamos hablando de cabinas. Yo lo puse así. Ajá, ¿cómo lo pusiste, José Pablo? Sin un biólogo, nada más. Profe, Yo lo que pensé fue que un biólogo marino nada más, porque yo entiendo que al ser marino es solamente un énfasis como alguno de los nuestros que ellos tienen, entonces él tiene toda la capacidad de un biólogo. Sí, Entonces yo quería como el sí. extra de la parte del mar, nada No, más. sí, no necesariamente, digamos, el biólogo marino es biólogo marino. Incluso la especialidad de biología marina está en la Universidad Nacional. Y ellos específicamente, sí ven aspectos biológicos, pero digamos, yo contrataría un biólogo marino cuando específicamente tenemos que analizar, valga la redundancia, específicamente el mar, ¿verdad? Cuando el biólogo tenga que hacer buceo, tenga que hacer ya un análisis más de los cuerpos de agua, por lo menos snorkelear. ¿Por qué? Porque hay una afectación de especies marinas como tortugas, como especies como ballenas, como delfines, ¿verdad? Ya un tema más a profundidad. Aquí todavía estamos en tema terrestre, aunque el manglar tiene un componente salino, el biólogo terrestre puede analizarlo, puede verlo. Además de que si yo tengo un ingeniero forestal y tengo un biólogo, es un gran complemento. Ya meter un biólogo marino más ya amplía más de la cantidad de profesionales que, si usted me dice, como les digo, es un proyecto de mucho más área, de mucho más impacto, de mayor intensidad, yo tal vez lo metería, pero en este momento para mí no justificaría 3 profesionales de un componente biótico para un proyecto que son bungalows, ¿verdad? Sí, María P. profe, que según el manual, digamos, el estudio de biología también es el área de proyecto y el área de influencia directa. Y no, Ajá. bueno, yo con lo que vi en el mapa, digamos, no lo había analizado así como por las copas, pero yo vi dónde se metía el agua, digamos, entonces a mí me dio la impresión, Sí, ya que sí, no. sí, yo te comprendo. Claro, aquí si usted ve aquí, en la imagen esta, hay un pedacito que se mete el mar y todo. Lo que hay que analizar, lo que usted tiene que analizar efectivamente es si lo que yo construyo aquí, usted considera que esto se va a impactar. Usted me dice, sí, profe, yo considero que es mucho movimiento de tierra, ¿verdad? Que va a sedimentar y aquí va a llegar todo el sedimento. Yo le diría así, ¿considera ustedes que cabe hacer un estudio de biología marina para ver? Porque ¿qué hago yo con el estudio de biología marina? Analizar la fragilidad de este ecosistema a sabiendas de que el impacto que va a haber aquí es muy importante para este sector, ¿verdad? ¿Lo considera importante? Sin temor, si lo considera importante, yo no lo objeto. Digamos, yo lo metería, ¿verdad? Lo que pasa es que hagamos un ejercicio. Vamos a ver. eh, Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a meter. ¿Está bien? Para mí también no era tan necesario porque creo que haría que los costos crecieran mucho y es un área muy pequeña y aún así está en la indirecta, entonces no sé, Sí, como que pagarle a digamos, un profesional y como es marino, tal vez especializado. digamos, esa es mi justificación, pues no importa, pongámoslo aquí y analicemos qué pasaría si lo metemos y si no lo metemos. Bueno, no importa. Después hablamos, entonces ya tenemos aquí el componente, digamos, biótico, ¿verdad? Esta es la parte biótica. Vamos a separar un poquito y ponemos la parte física. La parte física estamos hablando de un geólogo, de un ingeniero civil, que vea la parte técnica de mineralogía. Aquí va a ver la parte de geología, la parte de hidrogeología
y riesgos y amenazas naturales. Ok. Naturales. Y después aquí vamos a incluir en la parte social a un sociólogo, que puede ser, sociólogo, puede ser antropólogo. Y el arqueólogo sí es muy diferente, ¿verdad? Aquí sí les dejo algo claro. En la Universidad Nacional, el sociólogo que estudia, el estudiante que estudia sociología, sale como sociólogo general. ¿Está bien? Y el sociólogo general de la Universidad Nacional abarca todo. ¿Cuál es el enfoque más fuerte del sociólogo de la Universidad Nacional? La parte socioeconómica. Eso se lo digo por la experiencia, ¿verdad? Y conociendo un poquito al sociólogo que estudia en la Universidad Nacional. Él y tiene mucha fuerza en la parte de indicadores demográficos, ¿verdad? Muchos indicadores. El tema de la UCR. Papá, quiero frío. ¿Tienes frío? Bueno, un toquecito. Ok, perdón. Bueno, entonces, bueno, lo que les estaba contando es que el antropólogo vamos a ver, el que estudia sociología en la UCR se puede ir por dos ramas, ¿verdad? Digamos, tiene un centro común y después los arqueólogos, antropólogos se van por una rama, por un lado, y el sociólogo por otro lado. Entonces en la UCR hay sociólogos y antropólogos, arqueólogos, ¿verdad? Incluso el antropólogo puede hacer arqueología. El sociólogo no, porque el sociólogo ya se va más por la parte socioeconómica. Hay una ramificación ahí. Entonces, eso es importante. Acuérdense que, digamos, en Efectos de Costa Rica, todos estos profesionales tienen que estar inscritos en CETENA, por lo general colegiados. Todos estos tienen su colegio respectivo. El arqueólogo también tiene que ser un arqueólogo que esté inscrito en el Museo Nacional, que es importante. Entonces, vean, bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 profesionales. ¿Ok? Volvemos a lo mismo, por el tipo de proyecto, porque a veces nos enfocamos en el entorno y no analizamos el proyecto en sí, ¿verdad? Y suena feo, pero nos vamos a veces mucho en todas, porque vemos todo, sí, aquí hay que meter o sea, no estamos haciendo un trabajo de investigación para ver qué es lo que hay, nada más porque ver lo que hay, sino que tenemos también que asumir, y ahí ayuda un poquito la experiencia también, de lo que realmente el proyecto va a impactar. Entonces, por eso yo les decía, efectivamente un proyecto de este tipo, que no genera mucho movimiento de tierra, son infraestructuras más livianas, ¿cómo se llama? De un impacto, digamos, moderado a moderado bajo. Como el tema son bungalows y la idea es aprovechar el ecosistema, la ecología y todo, entonces su impacto va a ser menor, pero igual hay movimiento de tierra y
va a haber gente, entonces sí va a haber un impacto. Entonces, yo considero que este es el equipo que yo escogería inicialmente, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un análisis del costo, ¿verdad? Ahora sí, entonces, por ejemplo, ¿cuánto? Digamos que el coordinador va a hacer la función de ingeniero, vamos a hacer un copy-paste. Entonces, vamos a ver, si ustedes son coordinadores y a la vez ingenieros forestales, ¿cuánto es el costo de ese profesional? ¿Mm? ¿Cuánto es el costo de ese profesional? Profe, por ejemplo, cuando yo hice el presupuesto, yo sí Ajá. hice como un cuadro de Ajá. todas las cosas que se iban a hacer. Y ahí como que el salario del coordinador lo tomé conforme a... O sea, yo lo incluí 2 veces. Cuando se le paga a todos los profesionales, en el cuadrito que lleva hospedaje y demás. Y además cuando ya se le cobran como las utilidades Ujú, ujú. y algo así. Pero en esa última parte, digamos, a mí lo de sacar hospedaje, kilometraje, ese tipo de cosas, creo que no me costó tanto. Pero en calcular las utilidades y como el costo por hectárea, y también si tomaba el área efectiva, entonces yo cobraba el área efectiva, si cobraba el área total, ahí fue donde estaba un poco perdida, porque digamos que uno analice solo unas hectáreas, igual tenía que pasar por todo el terreno y lo tuve que analizar, entonces fue como lo que no Por pude eso, hacer. digamos, vamos a ver, en esto tenemos que ser bastante prácticos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hicimos un ejercicio ahí? Casi que un poquito suma de pulpería, podríamos llamarlo así, suma y multiplicación de pulpería. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto cobrarían ustedes por de hacer ese trabajo? ¿Qué implica para ustedes como forestales y coordinadores hacer ese trabajo? ¿Qué implica como qué se tendría que hacer? Exactamente. Bueno, hay que hacer como un análisis de la cobertura vegetal, ¿verdad? Entonces sería como un inventario. Y habíamos hablado la vez pasada que costaba como $2,000 hacer un inventario, ¿no? $2,000. Por hectárea. Ujú. Profe, y no es cierto que también el ingeniero ganaría por ser coordinador. Ah, y más lo que ganaría uno por estar así rompiéndose la cabeza, por ser un coordinador. Exactamente, exactamente. No podemos asumir solo lo del forestal, porque como forestal tenemos que hacer un informe, tenemos que hacer un análisis forestal, como evaluador tenemos que coordinar, contratar, analizar todo lo que le manden los profesionales. Entonces, vean que hay un doble. Vamos a ver, yo puedo aprovechar la visita. Digo, bueno, voy a ir a hacer la visita como coordinador y aprovecho y hago la visita como forestal. Tal vez no voy a durar un día, sino 2 días, pero aproveché el viaje, ¿verdad? No tengo que hacer 2 viajes, por ejemplo. Entonces, en este caso, yo tengo que cobrar como ambos. Si ustedes dicen, no, es que la coordinación es complicada y todo, entonces mejor contrata a un colega. Entonces dice Michelle, bueno, no, es que coordinar esto y tengo que después evaluar y valorar y tengo otros proyectos, voy a contratar a José Pablo como ingeniero forestal para que me haga la parte forestal, ¿verdad? Entonces ya ahí pasamos a otra cosa, ya el forestal cobra por aparte y ustedes como coordinadores o coordinadoras. Entonces, vamos a ver. Por lo general, acuérdense que nosotros como ingenieros forestales habíamos hecho como un ejercicio, ¿verdad? Donde analizábamos honorarios, analizábamos, ¿cómo se llama? Estadía, kilometraje, etcétera. Entonces, estamos hablando de que eventualmente podríamos cobrar para ir a Golfito, quedarnos allá. Si yo voy a ser coordinador, yo dejaría 2 días, o sea, 2 noches para quedarme allá. Me voy bien temprano, llego allá, trabajo ese día en la tarde, duermo ahí,
paso todo un día trabajando, ¿verdad? Mi trabajo no es hacer un inventario, mi trabajo es hacer un análisis, una visita, un recorrido, analizar especies indicadoras, hacer coberturas, cómo puede afectar el proyecto el mangle, cómo puede afectar el bosque, ¿verdad? Tampoco es que yo tengo que hacer un trabajo de campo como un inventario forestal, ya es diferente. Entonces yo podría decir que tengo 3 días de trabajo, 2 noches, 2 estadías, etcétera. Si la vez pasada habíamos hablado que por una noche más o menos nosotros cobramos $3,500, $1,700, si yo ya como forestal y coordinador podía estar cobrando incluso hasta $3,000 aproximadamente, ¿verdad? Unos $3,000. Incluye, entonces, estadía, alimentación, honorarios y kilometraje. ¿Okay? ¿Está bien? ¿Cómo lo ven? ¿Muy caro? ¿Muy barato? Incluso yo siempre le pongo masivo. Profe, yo lo puse con bueno, yo lo hice 2 días de oficina, 2 días de campo, quedándose a dormir solo una vez. Y solo en lo que es cobrando la utilidad del proyecto y además lo que se ganaba por día, digamos, solamente eso, sin quitar hospedaje y demás, que eso ya el coordinador. Ok, ¿cómo te explico? Y ahora el costo de todo lo dividí por hectárea y de ahí le saqué una utilidad. Entonces, el total de ingreso del coordinador sería lo de la utilidad más lo que ya se había ganado, digamos, el costo por hectárea más la utilidad. Entonces, digamos que por qué calculaste por hectárea? por si no sabía si se tenía que cobrar toda el área o solo el área que uno, o sea, solo el área de construcción. Entonces lo hice como, no sé. O sea, lo hice para las 10 hectáreas, sí, les voy a dar una recomendación. Acuérdense que cuando hicimos el ejercicio y que quedó grabadito y todo para que lo revisen, porfa. Normalmente cuando son pocos días, un trabajo muy específico, yo prefiero cobrar por honorarios, hora trabajo, ¿verdad? Ya cuando es un trabajo más extenso, más laborioso, como por ejemplo un inventario, un muestreo, un parceleo, y usted me dice, sí, es que hay que parcelear 100 hectáreas o hay que inventariar 30 hectáreas. Entonces, donde usted dice, sí, ahí son días, porque yo más o menos hago un cálculo, cuánto duro yo por inventariar 1 hectárea, entonces yo ya puedo hacer un análisis y puedo cobrar por hectárea y se me hace rentable, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si son fincas muy grandes de 1,000 hectáreas, yo puedo decir, bueno, yo voy a cobrar a $8 por hectárea, ¿verdad? Y ya estamos hablando de una cantidad de $8,000, ¿verdad? Porque imagínense lo que implica eso. Pero hay que tener muy claro qué implica un costo por hectárea. Entonces, por eso no recomiendo para trabajos de corto plazo como estos, trabajar por hectárea. Yo preferiría, a menos de que sea un inventario específico, pero en este caso, como es un trabajo de visita, de análisis, ¿verdad? Yo lo cobraría por honorario, por el tiempo que voy a trabajar, tanto en mi oficina como en sitio, incluyendo todo lo que es estadía, alimentación, kilometraje, ¿verdad? Para que eso quede claro a la hora de usted planificarse, saber que ese monto lo guardo para mi comida, ese monto lo guardo para mi estadía, ese monto lo guardo para mis honorarios. Yo puse 3,000, ¿verdad? Más o menos haciendo un cálculo estimado de lo que voy a durar yo armando el documento, haciendo las visitas, haciendo mi informe y coordinando. Masiva, ¿verdad? Aquí yo todavía no estoy hablando de utilidades, porque la utilidad, digamos, yo aquí no la incluyo, yo la incluyo ya dentro del trabajo final, que es todo eso sí es mi proyecto. Entonces, bueno, sigamos un poquito, ¿verdad? Esta es mi justificación de por qué yo incluí 3,000. Ahorita analizamos si ustedes consideran algo más o algo menos. Un biólogo puede estar cobrando, acuérdense que es golfito, entonces estamos hablando de que se te puede ir casi que solo un día de viaje. Entonces a veces alguien dice, sí, 3 días, porque yo no voy a ir allá, llego y, ¿verdad? Y si llego tarde y si llovió en la tarde y se me fue el día y mañana otro día tengo que trabajar todo el día y no me van a ir en la noche porque son 6 horas de viaje, etcétera. Entonces un biólogo te puede cobrar $1,700
para hacer su estudio biológico, partiendo del mismo criterio. Y un biólogo marino igual. Entonces ya ven que... Ya vi aquí, sí, como en dólares, digamos, sí está en 3.240 el coordinador, entonces es parecido, digamos. Sí, está parecido. Todavía es muy poco para un coordinador, porque el coordinador tiene una responsabilidad más que la pueden tener los demás profesionales. Entonces también eso se le da valor, ¿verdad? Se le da valor, además de que el coordinador tiene que estar llamando, tiene gastos administrativos más amplios. ¿Ok? Pero está bien, Michelle, por ahí puede andar. ¿Ok? El geólogo también puede estar cobrando entre $1,500 y $2,000. ¿Por qué? Por la distancia específicamente, ¿verdad? Porque realmente es un proyecto que no es complejo. Vamos a ver, si ustedes ven el sitio, del proyecto, es un pastizal, es un sitio plano, ¿verdad? Que la particularidad está no en el área proyecto, sino está en su área de influencia. Entonces, prácticamente, si yo voy al sitio, de ahí el geólogo va a analizar muy poco, ¿verdad? Pero ¿qué implica esto? Gastos muy altos de estadía, de kilometraje, etc. Por eso, si usted dice, mira, sí, es que hay un geólogo que vive cerca ahí en la zona sur, perfecto, aprovechémoslo y no me va a cobrar $2,000, me va a cobrar 1,500, 1,200, porque se ahorra mucho el kilometraje, se ahorra la estadía, porque de su casa sale y va y hace el informe y vuelve a su casa, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Entonces, eso es la parte de administración que tienen que hacer ustedes para mejorar en tiempo, mejorar en costo, porque si yo fuera el único que hago estos estudios, cobro lo que me da la gana, ¿verdad? Pero como es una, no mentiras tampoco, pero como hay una competencia, ustedes tienen que ser efectivos en estos trabajos, o si no, nos quitan todos los proyectos, ¿verdad? Hay que ser competitivos en efectividad, en precio, siempre recomiendo, por favor, sin bajar la calidad. Si a mí me dice el dueño, no, yo no voy a pagar ningún biólogo ni nada, y bájeme a 50%, y si ese 50% de precio me implica quitar profesionales, y usted como profesional dice, no puedo quitarlos, es mejor no hacerlo, ¿verdad? Porque te va a salir mal. Y es engañarse a sí mismo, ¿verdad? Como desarrollador. Entonces en eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces el geólogo puede estar cobrando, vamos a ver qué se me hizo. El geólogo puede estar cobrando también unos $1,700. Normalmente un geólogo y estos profesionales en el área metropolitana cobran, incluso pueden cobrar hasta la mitad de esto, ¿verdad? $900, $1,000 por ahí. Esos $700 adicionales prácticamente, yo no le voy a poner el IVA aquí todavía, sino que eso se lo pongo al final. Prácticamente $700 es costos, ¿verdad? Y aquí hay una particularidad. El ingeniero civil incluye dos áreas, hidrología y geotecnia. Aquí voy a hacer una división. La geotecnia es un laboratorio. Entonces hay que subcontratarlo. El laboratorio implica que van una o dos personas, o sea, un asistente, el encargado, llevan equipo, todo, etcétera, y se lleva más tiempo. Entonces ellos pueden estar cobrando también unos $2,000 como laboratorio, por la distancia, por el sitio, por todo. Como digo, un laboratorio de estos, este mismo trabajo en San José, en Heredia, te puede cobrar $1,000. El hidrólogo sí te puede cobrar unos $1,500. ¿Ok? Vamos bien, sí. El sociólogo te puede cobrar unos $1,500. El sociólogo lo que va a hacer es, el sociólogo va a hacer es
va a ir con una entrevista preparada, un análisis preparado para visitar los poblados más cercanos, entrevistar algunos poblados y te puede cobrar unos 1.700 más bien su trabajo. Y el arqueólogo, el trabajo de arqueología puede ser 2 días porque es un sitio relativamente, digamos, ahí hace una visita del sitio, ahí analiza el sitio en específico, hace una supervisión general, revisa el sitio, camina al sitio, ¿verdad? A menos de que, entonces aquí te pueden cobrar unos $1.200. A menos de que si ya, por ejemplo, el arqueólogo te pide un estudio detallado, ya eso es otro mundo. Si encontramos un sitio arqueológico o algo que él pueda determinar, hay que hacer un estudio más detallado y se te duplica el costo, ¿verdad? Hay que pagar unos $1.500, $2.000 más para que él llegue a hacer un estudio más detallado, donde haga calicatas, trincheras para ver si encuentra algún sitio. Si ya lo descarta, entonces hasta ahí llega. Listo. Entonces, todo eso, ¿cuánto me suma? ¿Alguien quiere haga una sumatoria, por favor? Profe, y en este caso, ¿habría alguna posibilidad que alguno de los subcontratados tenga que durar más tiempo que los demás? O sea, ¿hay algún estudio que específicamente implique más tiempo que los otros? El estudio que puede implicar más tiempo es el de geotecnia, ¿verdad? O el de sociología. ¿Por qué? Porque la geotecnia depende de equipo, depende de las condiciones que pueden encontrarse, del suelo, depende de muchas cosas. Y el sociólogo también, como tiene que caminar, visitar poblados, entrevistar, puede durar un poquito más. 14.500, Jocelyn, gracias. Total, $14.500. Bueno, me está dando un poquito alto. Un poquito alto. Ok, $14.500. A eso le vamos a sumar la utilidad. ¿Se acuerdan que la utilidad puede estar entre un 20 al 30%? Pongámosle un 20%. Estamos hablando de un total de $17.400. Masiva. Y masiva. El IVA. Está dando muy alto. Quitemos al biólogo marino. ¿Quién dice eso, María Pía? Sí, Ya se arrepintió. y yo no lo puse. Entonces también. Ok, muy bien, no importa, esa era la idea, que usted viera esto es muy normal, esto pasa, esto pasa. Claro, este análisis lo hacen ustedes internamente, con calma, ¿verdad? Es como cuando usted hace un cronograma, una planificación, ese cronograma usted lo va a botar 1000 veces porque tiene que acomodar por aquí, por allá. Entonces, es muy normal. Así es la planificación. Este ejercicio que yo hago, lo hago mucho y entonces ya usted empieza a escuchar 19.000 muy alto. Entonces usted dice, bueno, entonces vamos a analizar. Vean, yo sé que ustedes hicieron un esfuerzo, muchos utilizaron Excel y todo excelente, los felicito. Yo lo revisé y muy bien, ¿verdad? Yo no les voy a hacer ese análisis porque, digamos, ya uno más o menos maneja qué es lo que hay que hacer y un poco la experiencia me dice los valores y todo, pero hicieron un trabajo muy bueno ustedes. Los costos tal vez, algunos quedaron por abajo, algunos quedaron por arriba, pero es parte de, ¿verdad? Algunos sobredimensionaron el proyecto, ¿verdad? Entonces, al sobredimensionar el proyecto hace que el costo te eleve, pero cuando vas a la realidad y lo que les estoy explicando, te das cuenta que, pucha, que un montón de, casi que sale igual en una relación, ¿verdad? Es desproporcional el estudio que estoy haciendo con lo que se va a invertir en un proyecto. A veces es muy bueno analizar eso. A veces es bueno analizar cuál es el costo de inversión de un proyecto. Tomen este punto importante, y es más, lo voy a escribir, una notita. Por lo general, un estudio de factibilidad es
cuesta el 5% del monto total de un proyecto. Estos son datos que incluso se han establecido ya en el BID, en muchos proyectos. Como ustedes saben, una de mis especialidades es la administración de proyectos y bueno, siempre eso lo vimos. Entonces, más o menos, y el estudio, o llamémosle mejor, y la evaluación ambiental es parte del estudio de factibilidad, ¿verdad? ¿Qué tiene un estudio de factibilidad? Ustedes que llevaron proyectos. El estudio legal, el financiero, el ambiental. Excelente, excelente. Entonces, si digamos el monto de una obra es el 5%, digamos que un proyecto vale $2 millones, el 5% es por .005, ay, perdón, 2 millones por .05, estamos hablando de que, digamos, ejemplo, ¿verdad? Si un proyecto cuesta $2 millones, el costo del estudio de factibilidad es de $100,000. Es un estimado, ¿verdad? Es un estimado. Entonces, si usted me dice que el proyecto, denme un segundito. Ok, listo. Ya casi vamos a terminar esto y yo creo que no vamos a ver el otro tema para no hacer receso, ¿está bien? Entonces, el $100,000. Ahora, ¿cuánto, digamos, un proyecto de $2 millones, cuánto considera que va a costar el estudio de impacto ambiental? Digamos, si fuéramos equitativos, aunque hay estudios más caros que otros, un estudio financiero implica un análisis más de oficina, investigar un poquito datos, costos, etcétera. Tal vez los estudios más caros son los estudios técnicos que implican toda la ingeniería, estudios de ingeniería para ver qué se construye, cuánto hay que construir, cuál es la estructura, los planos, todo eso, más el estudio de impacto ambiental que tiene mucho estudio, mucho trabajo campo, etcétera. Yo podría estimar que el estudio de técnico, el estudio de impacto ambiental, podríamos estar hablando de que corresponden al 40% aproximadamente del estudio de factibilidad. Pongámosle que un 15% puede ser el estudio de la evaluación ambiental. Entonces podríamos hablar que para un proyecto de este tipo, la EIA puede andar entre el 15 y 20%, ¿verdad? Del estudio de factibilidad. Entonces puede ser que la IA en este caso es de 15 a $20,000. Bien. Eso es para darles una idea entonces a veces, para ustedes también tal vez tener un parámetro, si pudieran tener más o menos una estimación del monto de la obra, ustedes tampoco van a hacer ahí bueno, ¿cuánto vale el proyecto? Porque entonces un cliente va a decir, este va a calcular, si yo le digo que vale un montón, me va a cobrar un montón, ¿verdad? Pero entonces a veces hay que deducir, hay que preguntar por afuera, mira cuánto puede costar un relleno sanitario, ¿verdad? Entonces usted busca a un amigo que ha hecho rellenos sanitarios, de que trabaja, un relleno sanitario vale $20 millones.
Ah, bueno, entonces usted ya tiene una idea y ya puede ser concordante con lo que usted cobra, con lo que vale el proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo quito en este caso al biólogo marino, voy a poner un amarillito para no quitarlo, digamos. Entonces, si yo lo quito, estamos hablando sin estudio de biología marina, el costo del precio. Y ahí estamos hablando del precio, ¿verdad? Es de cuánto ustedes pusieron, ¿verdad? En el chat. De $17,356. Ya suena un poquito más razonable, ¿verdad? Puede ser todavía, puede ser menos, puede ser un poco menos, se pueden ajustar algunas cosas. ¿Cómo puedo ajustar yo algunas cositas? Por ejemplo, bueno, ¿cómo se llama? Yo podría empezar a trabajar con economías de escalas. Yo podría, por ejemplo, entonces, ¿cómo se llama? Yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si resulta que, bueno, el arqueólogo es amigo mío, entonces yo coordino con él y nos vamos en un solo carro? O coordino con diferentes profesionales y nos vamos en un solo carro, en una visita. Yo les pago estadía, entonces empiezo a bajar costos. Entonces yo le digo al biólogo, mira, ¿cómo se llama? Michelle es la bióloga. Michelle, ¿qué tal si planificamos la visita el martes? Bueno, perfecto. Vamos, yo la llevo, yo paso por usted, yo le pago la estadía, la alimentación. ¿En cuánto me puedes dejar el precio en lugar de 1,700? Ah, no, siendo así te lo voy a dejar en 1,350 o en 1,300, 1,200, que ya me quitas el kilometraje, me quitas un montón de cosas, entonces te lo bajo, entonces utilizamos el mismo carro, etc. ¿Ves? Entonces el geólogo me cobra también menos porque va con nosotros. Entonces ya los costos van a disminuir, ¿verdad? Entonces eso es cuando podemos mejorar. Entonces, ven cómo aquí podemos empezar a gestionar, a jugar un poquito con ese presupuesto, pero hay que hacer esto primero, siendo, digamos, lo menos conservador posible para decir, bueno, esto es el máximo que yo puedo cobrar. Perfecto. ¿Cuánto es el intermedio que yo puedo cobrar? Entonces yo empiezo a negociar, entonces decir, bueno, ustedes me pueden hacer una rebaja del 10%, todos, perfecto. Porque ¿qué pasa a veces? Que si yo presento esto, entonces yo como se llama, yo lo que hago es que lo presento y puede ser que me pidan mejorar. Ok, ¿alguna duda con esto? Yo tengo una duda, Igor. Ajá, sí. O sea, ¿cuántos días se tarda en esto? Se te cortó. Ejemplo, por ejemplo. Se te cortó, José Pablo. Un poquito. Se te está cortando. Desde que se... José Pablo, el coordinador lo presenta. José Pablo, vieras que se te cortó. Sí, estás preguntando por la duración, ¿verdad?
Sí, cierto, perdón, no vimos el tema de duración, ¿verdad? Ok. Perdón. Duración. José Pablo, tal vez ahorita que agarres te vuelvo a dar la oportunidad para la pregunta. Dame un toquecito. Vamos a aprovechar para ver el tema de la duración. Por lo general, el trabajo de campo, que la idea es que se haga todo de forma paralela, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que establezcamos una fecha todos para hacer las visitas. Entonces, por lo general, si hacemos las visitas colegiadas, vamos todos juntos, perfecto. Entonces, digamos que entre visita de campo podemos hablar de 2 a 3 semanas, ¿verdad? Que se coordina la visita, cuándo va uno, cuándo va otro. Algunos no puede ir en la misma semana o en la otra semana, más o menos. Uno puede estimar que en 2 o 3 semanas se haga el trabajo de campo. Bueno, hay un análisis, preparación de información. Se hace una preparación de información que puede durar una semana, ¿verdad? Que es conseguir la información, pedir la información, alistarla, mapear, pongámosle de 1 a 2 semanas. Ok. Después, una vez que se hace trabajo campo, se hace un trabajo de informes de cada uno de los profesionales, que aproximadamente duran unas 3 semanas. Acuérdense que los profesionales no todos trabajan en esto, entonces hay que ser muy conscientes de que como no le pasa a uno, y usted me dice, bueno, si tuviera un trabajo, salgo uno y llego otro, y salgo uno, sería genial, pero no es así. A veces tengo que coordinar porque me salieron 3 trabajos, y entonces yo sí tengo que serle claro a esa persona, decirle, vea, yo como forestal, yo hago la visita a tal fecha y te presento el informe 3 semanas posterior. ¿Por qué? Porque tengo que hacer algunos otros trabajos. ¿Está bien? ¿Dudas hasta aquí mientras los escucho? No sé si José Pablo, tenías... Sí, era esa consulta, digamos. Bueno, es que yo, sinceramente, yo saqué la caballería pesada a hacer ese trabajo. Yo quería un estudio más amplio. Y sí, se me fue por arriba el costo. Pero también es porque no tenía claro realmente qué es lo que quiere hacer al campo y cuánto puede tardar cada profesional, por ejemplo. Y después cuánto tarda en el informe, en la reacción. Y me imagino que el coordinador también se tarda un rato más apuntando los informes de todos los profesionales, revisándolos. Me imagino que hay que hacer un informe general o algo así. Yo lo saqué en 4 días, pero ahorita viéndolo así, digamos, la perspectiva que uno le puede dar al desarrollador es un poco más alta que la que se va a durar realmente haciéndolo, porque es coordinar y que todo el mundo tenga la información ya lista. Ok. Sí, los escuchamos, perfecto. Ok, vean, sí, por eso tenemos que ser muy realistas. Esto que les estoy explicando ahora de tiempos, costos y todo, es un poco la realidad, ¿verdad? A veces hay que tener mucho cuidado porque a veces nos mandamos muy alto o a veces muy bajo. En esto hay que ser muy realistas, hay que ser realistas con la operatividad de los profesionales que van a trabajar con nosotros, ¿verdad? No todos tienen el tiempo 100%, incluso aquí estoy siendo un poquito conservador con tiempos. Por eso incluso, vean que nosotros aquí estamos trabajando para proyectos y por lo general los proyectos tienen un cronograma, entonces ellos piden una duración lo más exacta posible, porque llegará un momento donde le tocará a Setena dar la viabilidad ambiental y ya usted incluso ahí se sale un poquito la responsabilidad en lo que vaya a durar Setena, pero sabemos que Setena dura mucho, entonces por lo general se nos exigen a los evaluadores ayudar con el tiempo, tratar de que los tiempos sean lo menos posible, entonces hay que ser muy organizado. Entonces yo por lo general, dependiendo del tiempo que me exija el cliente, yo sí lo trabajo mucho con los profesionales. Yo a un profesional de una vez le digo, mira, ¿cuánto me cobras? Perfecto, si está dentro de los parámetros que me sirven, genial, pero
también tengo que decirle a ese profesional, mira, excelente, eso sí, el cliente me está exigiendo en tanto tiempo. Tener la capacidad para entregarme tu informe y tu visita de campo en 3 semanas, en 4 semanas. No, mira, estoy muy cargado, estoy full, no tengo tiempo, pa. Bueno, y te agradezco mucho, pero es que sí, necesito cumplir con los tiempos, listo, ¿verdad? No, en muchos casos no podemos jugárnosla porque eso nos puede, el profesional digamos que no cumplió, ¿verdad? Y usted dice, hey, él me dijo que iba a cumplir, no cumplió, no lo vuelvo a contratar. Pero el problema es que al final el que queda mal con el cliente es usted, porque usted fue el que le definió el tiempo. Usted no puede decirle, mira, eso es culpa del geólogo, sí, pero ¿quién contrató al geólogo? ¿Verdad? Es que me quedó mal, digo, bueno, sí, pero usted el que me quedó mal fue usted. Entonces, al final de cuentas, esas justificaciones no son válidas para un cliente desarrollador, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, por eso yo pongo estos tiempos estimados, siempre y cuando haya una buena planificación, ¿verdad? Que efectivamente saber preparar la información, facilitar la información a los profesionales, porque el profesional no es simplemente, toma, está la finca y listo, no. Vean, compañeros, aquí les voy a mandar la ubicación geográfica del proyecto, les voy a mandar, yo les mando un KMZ, les mando un Shape, por si quieren meterlo en GPS, etcétera. Les facilito totalmente, les mando el diseño del proyecto, les explico qué es el proyecto, todo. Les advierto de cualquier situación, etcétera. Entonces, ve, entre mejor, por eso siempre pongo una preparación de 1 o 2 semanas, porque no siempre tomen y vayan, no. Trabajo campo, bueno, planifiquémoslo. Hagamos una visita juntos, o bueno, no podemos juntos, pero pues yo le puedo decir a los profesionales, vean, yo voy a ir el miércoles. ¿Quién puede ir? Perfecto, 2, 3, excelente. Entre más puedan, excelente. Entonces, incluso hasta usted negocia un poco precios y todo eso. Pero también tiene que ver un tema de tiempo. Entonces, un tema de tiempo es que si todos hacemos el trabajo paralelo, vamos cumpliendo con los tiempos. Los informes, entonces, por ejemplo, duran 3 semanas. Y la preparación de la evaluación para, digamos, entregar a Setena, si fuera Setena, o al cliente general. Normalmente nosotros cuando terminamos la evaluación, hacemos una entrega al cliente para que revise la información y que nos den un aval de satisfacción para ya poder ir a Setena. ¿Ok? Entonces, cuando ya entra a Setena, digamos que toda esa preparación de documentación puede durar unas 2 semanas. Entonces, toda la duración de todo este estudio, pongamos los tiempos máximos, 2 y 3, 5, y 3, 8, 9 días, 10 semanas. 10 semanas son aproximadamente 2 meses y medio. Si usted me dice Heredia, San José, Cartago, Alajuela, puedo durar hasta 1 mes y medio, porque todo se disminuye considerablemente los tiempos. Pero como estamos en un sitio tan largo, el cliente va a entender que todo el mundo va de afuera y la duración va a ser mayor. ¿Verdad? Profe, en Sí. este caso, aunque se dure más tiempo, o sea, de hecho que cobramos por honorarios, entonces se le pagan igual los $1,500 y tiene, por ejemplo, sí. 4 semanas para hacerlo. Él se acomoda su tiempo. Ah, sí, sí, sí. Como Digamos, trabajo de campo y trabajo de oficina, se lo pago por igual, le pago vamos a ver, digamos, en este caso, el biólogo, como todo eso son subcontrataciones, el biólogo me cobra 1,700 por el informe entregado. Independientemente de, vamos a ver, si él se atrasó, si él de ahí, se fue al campo y se fue muy tarde y no planificó bien sus cosas, ya ahí se sale de mis manos, ¿verdad? Ya uno tendría que ser consciente de que fue y fue un temporal de 5 días y alguien dice, mira, reconoceme algo. Entonces uno analiza a ver si se puede reconocer por A o por B, pero cada profesional tiene que planificarse y lo que cobra es lo que se le cobra. Y eso es lo que se le paga independientemente. Ahí usted analiza los precios y usted dice, sí, yo lo puedo pagar porque lo cobré bien. Incluso a veces, dependiendo de, yo lo manejo, yo siempre a veces cuando veo cómo se llama, un precio razonable, digamos, el biólogo
me dijo, mira, yo es que voy a ir a Guanacaste y tengo que ir a ver un proyecto, aprovecho y veo el tuyo, entonces te va a cobrar $1,000, ¿verdad? Entonces me cobró baratísimo y yo más o menos tenía estimado unos 1,500. Entonces, yo ahí puedo decir, bueno, voy a dejar 1,700, ¿verdad? Porque todavía está dentro del rango que puedo cobrar y yo esos 200 o me los gano o eventualmente si hay un imprevisto yo lo tengo ahí para, ¿verdad? Puede pasar ese tipo de situaciones. Yo a veces le puedo meter un poquito más a algunos profesionales donde sé que le puedo meter si me cobraron muy barato, ¿verdad? Entonces eso, con eso se puede jugar. Con eso se puede jugar. No sé Profe, y si... en el caso de Ajá. usted preguntarle a él como cuánto me cobra, es mejor hacerlo al inicio, ¿verdad? Como que se dice, bueno, te entrego esto, me das un presupuesto ahorita de lo que vas a cobrar y te Sí, pagamos al digamos, final. así, bueno, digamos, la Uno manda una práctica, propuesta o no manda una sí, propuesta. no, la práctica es, definir, como lo hicimos ahora, definimos cuáles son los profesionales, excelente. Empiezo ya a buscar a los profesionales y pedirles cotizaciones. Si yo ya tengo un equipo de trabajo, digamos, yo ya tengo mi equipo de trabajo, yo nada más pregunto. Si ustedes, digamos, están iniciando, quieren armar un equipo, ustedes pueden buscar 3 biólogos y les piden una cotización, ¿verdad? Entonces, es lógico que el que muestre mayor experiencia, el que muestre mejor precio, ¿verdad? A veces no es necesario irse solo por precios, sino por recomendaciones, por el currículum que le presente. Usted puede hacer todo un proceso de licitación. En el caso mío, digamos, para mí es muy fácil, pues ya tengo mi equipo de trabajo. Aún así, no crean, yo a veces tengo en ciertas áreas algún otro profesional por cualquier vacado. ¿En qué sentido? De que si un profesional está muy ocupado, yo tenga otra opción, ¿verdad? Manejando los precios razonables. Entonces, así se maneja. A veces cuando ya son estudios más complejos, que necesito profesionales muy específicos, por ejemplo, una vez nos tocó un proyecto que tuvimos que cotizar con un oceanógrafo, y aquí hay 5, si acaso. ¿Ves? Entonces ya ahí yo tengo que mandar una solicitud de cotización, precios, etc. ¿Verdad? O algún profesional específico. Ya ahí tendría que yo empezar a cotizar y pedir recomendaciones, pedir, ¿verdad? Cotizaciones de cada uno, currículum, etc. Un proceso de selección. Otra cosa muy importante, formas de pago. Por lo general, cuando usted, vamos a ver, cuando cobro general, digamos, ¿cómo se le paga a un profesional? ¿Verdad? Que es diferente. Por lo general, yo a los profesionales les pago un 50% inicio y un 50% contra entrega. En eso vieras que yo tengo el defecto, que no es nada malo, de que me gusta pagar y no dejar debiendo a los profesionales. Porque es mi equipo y mi equipo hace un buen trabajo. Ya si el cliente no me paga al final o algo, ¿verdad? Yo soy el que asumo la responsabilidad. Pero digamos, contra entrega informe. Eso sí, yo siempre les pido una garantía. ¿Qué es la garantía? Que atiendan en caso de que, en este caso, Setena, el cliente, me pida alguna aclaración. Entonces, digamos, si el geólogo dijo, bueno, es que el sitio es así, la hidrogeología es así, entonces Setena dice, bueno, por favor aclarar en el estudio hidrogeológico, tal. Entonces yo le mando un correo al geólogo, mira, es que Setena me pidió esta aclaración, por favor me ayudas, porque ellos me atienden. Entonces, por eso es muy bueno tener siempre contento ese equipo de trabajo, ¿verdad? Después, ¿cómo se cobra a un cliente en general? Entonces yo cobro siempre un 50% para iniciar, que me ayude a poder pagarle a los profesionales lo más que se pueda, un 30% contra, a veces lo hago así, un 25% contra avance, cuando es mucho, un 15% contra entrega, digamos, cuando es Setena, entrega Setena,
y dejo un 10. Siempre dejo un 10% contra resolución final. ¿Por qué pongo resolución y no pongo viabilidad ambiental? ¿Por qué creen? Porque puede denegarse. Puede negarse, sí, claro, si se niega digamos, por mi culpa, porque hice malos estudios y todo eso, ¿verdad? Y lógico que yo tengo que asumir. Pero si hay una denegación por las condiciones de sitio, porque el desarrollador no atendió, no me atendió, o porque me pasó una vez que el desarrollador empezó a construir y yo no me di cuenta y el proyecto estaba en Setena y Setena paró todo y hubo un problema y yo tengo que pagar mi 10% porque eso fue culpa suya, ¿verdad? Se construyó antes, no se esperó. Ve, ese tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Puede ser así o a veces dependiendo del cliente, a veces son clientes muy buenos, muy responsables, entonces otra opción es para que haya más confianza de esos 50%, 40% y contra entrega Setena, o sea, no con avance y 10% por el pago, ¿verdad? Esas son formas más o menos de por acá. Vean que eso es un poco la práctica, cómo se maneja. Es muy aplicable a, ¿cómo se llama? A otras áreas. Pero bueno, esto estas cosas a veces la gente no les gusta mostrarlas. Es top secret, como dicen algunos, pero bueno, yo aquí estoy para enseñar y esto no es ninguna ciencia, ¿verdad? Y cómo se llama, la idea es que ustedes aprendan, van a salir y tienen que aprender a cobrar, tienen que aprender ¿cómo se llama? A proponer, aprender a cómo manejarse ante un cliente, que eso a veces no nos los enseñan, ¿verdad? Son cosas que aprende uno en la calle o tienen que llevar cursos. Y bueno, nosotros tanto en Forestales de la UNA, el TEC, lo que hemos hablado un poquito es que estos temas son complementarios. No es que tengo que dar un curso de esto, sino que cada profesional, cada profesor tiene que enseñarle a cada uno de ustedes cómo manejarse técnica, administrativamente, financieramente ante una eventualidad, cómo hacer un estudio de suelos. Bueno, cuál es la propuesta para hacer un estudio de suelos, cuánto puedo cobrar, cómo hacer un inventario, cómo manejar un inventario. Pero bueno, son cosas que a veces se nos olvida y no las mostramos, pero bueno, para mí sí es importante que ustedes manejen esto. Este documentito yo se los voy a pasar por correo, igual queda grabado, ¿verdad? Pero sí, yo sé que les va a ayudar mucho. ¿Alguna consulta? Solo una duda, profe. ¿El Sí. tiempo de la duración del viaje está incluido dentro de la duración del trabajo de campo? Sí, ahí está incluido. Por eso yo puse 2 a 3 semanas, ¿verdad? Porque yo sé que hablamos de 3 días, más o menos, 3, 4 días, dependiendo. Lo que pasa es que organizarse, difícilmente todos pueden ir en la misma vez, entonces dejar un rango más o menos entre 2 o 3 semanas de que puedan hacer la visita de campo todos los profesionales. ¿Alguna otra duda? Profe, tengo una duda. Ajá. Esto sería como un estudio de impacto ambiental general, digamos, lo que normalmente se pide. No lo hicimos como por categoría o así. Me explico. Digamos que podríamos decir que es lo más general. Que de aquí, ya cuando vamos al D1 y todo, que seamos más específicos, pero por ejemplo, un D1 prácticamente incluye todo esto, ¿verdad? Sí. O hasta puede ser menos. Pero por lo menos esto te da un parámetro para cuando ya vayamos a lo específico, porque no es lo mismo un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental te puede costar más de $30,000, $40,000, $100,000, ¿verdad?
pero por lo menos tenés un parámetro para cuando te toque algo más específico, tener esta referencia, ¿verdad? Ya un estudio no te va a durar 12 meses y medio. Un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, el estudio de APM Terminal, te duró para elaborarlo un año. ¿Por qué? Porque se tuvieron que hacer monitoreos durante el año, ¿verdad? Estudios como el Aeropuerto del Sur, estamos hablando de 1000 páginas de un estudio, imagínate. Son estudios que duraron también un año. Entonces, ya son temas más particulares. Que ya son más profesionales, ya hay que sentarse realmente a hacer un Excel, ¿verdad? Un análisis más profundo de lo que hay que hacer. Ya hay términos de referencia, en algunos casos se tienen que dar los términos de referencia, entonces es más fácil porque ya sabes qué es lo que tienes que hacer, no tienes que adivinar y ya sabes qué profesionales hay que contratar y cotizar, ¿verdad? Ok, Está bien. sí, ya esa era mi duda, Ujú. ¿no? Sí, y digamos, y también para aclararles, porque ustedes dicen, "Jue pucha, qué caro, 17,000". Esto es este ejemplo en específico. Hay evaluaciones que te valen $3,000, hay evaluaciones que te valen $4,000. Hay evaluaciones de proyectos muy pequeños que te justifica la no presentación de un estudio de suelos o no hay que hacer un estudio arqueológico. Por eso ustedes tienen que aprender a identificar qué, desde el punto de vista técnico, legal, ambiental, qué se requiere. Esa es la clave, ¿verdad? Porque si ustedes ven, el definir bien o mal un equipo, te puede generar diferencias hasta $2,000, $1,000, como ejemplo el biólogo marino. Resulta que Michelle hizo la propuesta con el biólogo marino y yo la hice sin el biólogo marino y yo sé que si el biólogo marino la puedo hacer y no haber ningún problema, te gano la propuesta, ¿verdad? Entonces, esas son decisiones que hay que saber tomar y con mucho cuidado previo a. Eventualmente, mi recomendación también es que cuando hay mucha duda de incluir o no a un profesional, nada cuesta agarrar el teléfono y hacer una llamada a CETEN. Consultarle a uno de los técnicos y decir, mira, ¿qué opinas? Tal y tal, tal. En CETEN hay mucha apertura para eso. Relate. Está bruto. Sí, está. Tú lo ves No, ahora lo pego. con goma. Con goma. Estoy arreglando carritos. Ok, ¿alguna otra duda? No, profe, de mi parte no. Sí, no, yo Buenísimo. tampoco. ¿Qué les pareció el ejercicio? Sencillo, yo creo que me compliqué. Sí, eso iba a decir. Bueno, como usted lo presenta, profe, es sencillo. Realmente a mí este tema siempre me ha costado mucho puntualizar las cosas. Siento que puede ser lo más sencillo como creo que usted lo hace, profe, o puede ser muy profundo como creo que mencionó José Pablo. Entonces me cuesta saber cuándo hacemos qué, hasta dónde llego. No, está bien. Es que esto no es fácil. Me ha dicho que es fácil. Yo sé. Sí. Tal vez vos decís, yo lo hago ver fácil porque este es mi día a día, ¿verdad? Pero todos pasamos por ese proceso. Y por eso se los muestro, ¿verdad? Con el fin de que ustedes vean que uno puede hacerlo muy práctico, pero también tener claro de que no todo es tan sencillo. Hay casos mucho más grandes. Si ustedes gustan, después podemos analizar un proyecto más grande, ¿verdad? Y hacer un estudio de caso más grande. Tal vez ahora que nos quede más tiempito, que terminemos de ver las matrices y que terminemos de ver el PGA y nos dé tiempo para evaluar algo más, un proyecto más grande, podemos hacer un ejercicio más grande. Y también estaba pensando que eh, tal vez podríamos hacer también el ejercicio del proyecto de la gira, hacer ahí como una propuestita de costos para ver cuánto consideran ustedes que puede costar la evaluación de ese proyecto. ¿Verdad? Podemos trabajar en eso, no hay ningún problema. Yo creo que somos un grupito pequeño que tenemos toda esa flexibilidad. Así como les hice un estudio de caso 1.2, nunca lo he hecho en la vida. Eh, Nadie me lo había pedido. Y entonces podemos hacer otro casito también, ¿verdad?
Sí, está bien. Sí, como el del colegio, que es algo que uno dice, bueno, un toque más común que tal vez un hotel, o no sé. Sí, sí, podemos hacer, no, les puedo preparar un proyecto más grande, más complejo. ¿Está bien? ¿Les parece? Ay, está bien. Sí, sí, uno dice como, ok. No, incluso pueden trabajar en grupo si quieren, Sí, para que haya igual, más, profe, uno para como que que se haya más ilusiona criterio. un poco, digamos, porque uno dice, bueno, curar un proyecto, tengo $3,000 en 3 días, entonces suena muy positivo, digamos. Ya. Pero es por eso, como imagínense más grande, mucha responsabilidad y de No, imagínense. no, pero ahí vamos a ver. Michelle, está bien que piense así. Vamos a ver, tenemos que pensar así porque tenemos que darnos a valer mucho. Y siento que a veces creemos, por lo que habla mucha gente en la calle, de forestal gana poco, es mal pagado, no Ay, hay trabajo. eh, sí. Eso por afecta un favor, montón. vean, yo soy muy positivo. eh, no les digo que mi carrera ha sido fácil. Yo ya tengo 20 años de estar en la calle y nunca fue fácil. No es fácil todavía, pero no, no voy a negar que esta área paga muy bien. Y si usted es bueno o buena, va a tener trabajo siempre. Siempre. La gente sabe quién es bueno, quién es malo. Y siempre buscarán a los buenos, ¿verdad? Y el ser bueno no es, si yo soy un bicho y manejo la técnica, no. El ser bueno es, además de ser bueno técnicamente, profesionalmente, ser muy responsable. Vieras que eso es lo que más valora un cliente, la responsabilidad. Que usted sea responsable, que sea comunicativo, que atienda, ¿verdad? Tampoco es que usted esté 24/7 porque vean hoy, la familia es la familia y hay prioridades, ¿verdad? Pero que usted por lo menos, no es lo mismo que yo diga, vean muchachos, hoy no vamos a tener clases porque no puedo, ¿verdad? Porque tengo algo. No, yo estoy aquí y les dije, les comuniqué, vean, tengo esta situación. Si ustedes me dicen, no, profe, mejor veámonos otro día, entonces está bien, pero mi prioridad es comunicar. Entonces, el cliente es igual, el cliente importa que usted se comunique, que si usted tiene un problema, por ejemplo, no crean que a mí me ha pasado. A mí me pasó un día un proyecto que yo cobré muy barato. Y yo llegué a un punto de que, ¿verdad? Y entonces yo le dije, voy a hablar con el cliente. Yo le dije, vean, tuve un problema, yo le cobré muy barato, se nos salió de las manos, tenemos que hacer trabajo a campo 2 días más y de eso me implica a mí $750 más. Y si usted me puede colaborar, me puede ayudar con algo, etc. Y el cliente me dijo, no, ¿cómo es posible? No, tome, $750, listo. Yo quiero, entonces ven, ¿qué hubiera pasado? Que yo digo, no me da, me escondo, no termino, le hago un trabajo de mala calidad, le digo, no, véngase, no terminemos, inventemos, no. No contesta el teléfono. No contesta el teléfono, es lo peor que puede hacer uno, jamás, jamás. Asumir los problemas, atender los problemas, eso lo agradece mucho el cliente. Vean, yo una vez tuve que devolver plata porque me comprometí y no pude cumplir con tiempo y la persona, es más, fue una colega y me dijo, Igor, ¿qué problema? No estamos cumpliendo con tiempo. Incluso subcontraté un colega y me fue mal, el trabajo me lo presentó mal. Y yo le dije a la colega, vea, qué pena, estoy muy apenado, usted todavía tiene tiempo para hacer algo, para contratar a alguien más. Me dijo, sí, dije, toma, aquí está la plata. Se la devolví y le dije, me disculpé y me agradeció, porque ella nunca esperó eso. Esperaba seguro lo peor. Entonces, ve, ese tipo de cosas, puede ser que ella nunca me vuelva a contratar. Yo la entiendo,
pero Aquí por lo mamá. menos ella no puede decir que yo me le robé la plata y no va por el estilo, ¿no? Aquí mamá. Ujú. Ya voy. Ven, entonces ese tipo no le tengan miedo a esos comentarios, por favor, porque esos comentarios eh, no son buenos. Bueno, no sé si está José Pablo ahí. José Pablo, que ya está en la calle y está mucho tiempo, puede también comentarles, pero sean positivos, positivas y positivas, principalmente ustedes tres. Y lo que les dije, ¿verdad? Ser unos profesionales muy responsables y trabajadoras, ¿verdad? Y van a ver que van a tener siempre trabajo. Sí, porque a veces lo y dicen vean- incluso en el mismo tech, digamos, que uno ve como otras ingenierías, ver forestal, entonces como ese mismo bullying de todo el tech, uno a veces dice como, ok, sí, un forest, ¿cuánto se espera? 8 tejas menos, 6. Y otras carreras de ingeniería ganando palo y medio, y uno, en este güey. momento, Michelle, en este momento, nadie va a ganar, nadie va a seguir ganando millones. Vea, si usted sale a instituciones públicas, no va a ganar inicialmente más de 800,000 colones, inicialmente, ¿verdad? A menos de que usted salga con un puesto de gerencia. Difícilmente alguien va a salir con un puesto de gerencia con la experiencia que usted va saliendo. Nadie va a ganar eso, nadie. ¿Qué ingeniería? ¿Verdad? Tiene que ser que usted entró a una transnacional, pero nadie que salga va a contratar a un gerente saliendo, ¿verdad? Usted se lo va a ganar. ¿Cómo se llama? Entonces eso no hay que tener miedo. Empresas privadas igual, eso es lo que van ganando, 800, 900, 1 millón. Después en los entes públicos ya está, se estandarizó los salarios, entonces mentiras que alguien va a ganar, ya ni las gerencias van a ganar esa cantidad de millones, entonces, y si usted es emprendedor, de ahí va a tener que trabajar duro y llegar a un momento donde usted va a ganar bastante, eso va a depender de cada uno, eso no hay que tenerle miedo, Ujú. ¿verdad? No, para nada. Y eh, cuando usted sale ¿cómo se llama? De la carrera, a veces uno lo que menos piensa es la plata. Yo cuando salí yo quería trabajar y punto. Y empezar a ganar experiencia. Y si hasta sin salario ganaba unos trabajos ahí, a honor en práctica y dele y vaya y uno feliz. El fruto lo va viendo después, poquito a poco. Sí, claro, más que mucha gente forest también a veces no ejerce la carrera, sino que la llevó como, a Sí, uno pero siempre gustaría como ir al área, digamos, como no solo meterse, ver a dónde se mete, pero igual como desarrollarse como forestal. es que el que no ejerce la carrera es porque se dio por vencido, ¿verdad? No es fácil desde que usted sale a conseguir. O alguien salió y dijo, mira, qué bueno, me van a pagar $1,000 en un call center, ¿verdad? En Amazon, porque hablo inglés y le atrajo la plata y se fue una vez. Lo que pasa es que eso va siendo así, ¿verdad? Usted esa persona que estábamos, donde va a ganar siempre eso. Llegará un momento donde usted gana menos, llega a ganar lo mismo y como profesional y con experiencia cada vez usted va a valer más. Y esa persona se estancó, ¿verdad? Ujú, ujú, sí, tiene razón. Como que la experiencia paga también muchas veces. Bueno, Claro, siempre, digamos. Y ya llegar siempre. como a considerarte experto y demás, digamos, ya su investigación y lo que haga lo va a llevar lejos. Por lo menos, digamos, yo lo he visto también cuando se lo compara con otros trabajos, así como el call center y demás. Yo tengo amigos que han trabajado hasta 12 años en una empresa y salieron y ya, y no hay nada más allá, Y porque ya, usted, no aprendieron nada. Entonces, uno dice, ok, no, y 12 y años en la calle, pues, ya habla mucho currículum. claro, y usted va generando más valor y va ganando más y puede exigir más, ¿verdad? A mí me dijeron también que cuando uno sale lo que tiene que hacer es como también hacer una propuesta del salario que usted espera. Entonces usted dice, ok, el primer año les voy a cobrar 750, 800, pero después del primer año ya cobro 900, 1 millón. Entonces ya usted Sí, deja como sí, los parámetros desde el inicio. sí, usted puede dejarlo o simplemente lo proyecta usted independientemente,
¿verdad? Usted dice, bueno, yo, mi expectativa de salario es 850.000 colones, porque usted tal vez ya ha averiguado, ya ha preguntado, pero que usted sabe para el tipo de empresa que trabaja puede llegar a ganar mucho más en 1 o 2. Profe, yo también tenía alguna duda con respecto a los proyectos. Uno también puede ser desarrollador coordinador, digamos, porque yo he topado gente que como Forest a uno le dicen, ¿qué podríamos hacer aquí? Y tal vez es una finca que yo sé que puedo hacer mucho, pero yo digo, yo no voy a regalar mi trabajo, entonces no sé si lo mejor sería como unirme con la persona o igual como cobrar por aparte, digamos, como usted es el que le surgió la idea de ser que ahí es donde a mí a veces, digamos, yo lo he visto porque incluso a uno ya estudiando, ya a uno se le ha acercado gente y le dice como, y una finca aquí en Orosi, ¿qué se puede hacer aquí? Así, entonces uno dice, ok, ahí como uno sabe que no está regalando su trabajo porque usted está dando ideas y diciendo, ok, yo se lo puedo hacer, pero me uno No, con él para usted, ganar más a futuro o lo hago de manera separada, ahí ya no sé, me parece ok, sí. de eso depende mucho, de si la persona está dispuesta a asociarse a usted, genial, usted puede decir, bueno, hay 2 opciones, yo le doy el servicio a usted de asesoría y yo le cobro por lo que le voy a proponer como idea de proyecto y le va a cobrar $2.000 por hacerle una propuesta, un ejemplo. Y después, si usted desarrolla esa propuesta, yo le cobro después ya por los servicios que requiere esa propuesta. Si esa propuesta requiere viabilidad ambiental, si esa propuesta requiere ir a comprar árboles, si requiere, yo le consigo los árboles, yo se los siembro, todos los servicios yo se los estoy cobrando. Y usted se hace un administrador de finca. Eso puede ser una opción. O si el desarrollador dice, el dueño dice, no, no, hagámonos socios, yo pongo la finca, usted pone y toda la parte suya. Entonces usted dice, bueno, entonces yo de las ganancias de lo que salga la finca me gano un porcentaje. Perfecto. Y sí, yo lo pensé como así, como, bueno, de lo que hay, yo de lo que saquemos un 10%, pero por lo mismo, como cuando uno calcula utilidad, que uno dice cuánto Sí. es mucho, cuánto es Hay poco. que, hay que tener en cuenta y el riesgo que usted vaya a asumir, ¿verdad? Porque si el proyecto es, la probabilidad de éxito del proyecto es muy alta, usted puede cobrar un buen porcentaje, pero digamos, un porcentaje moderado, si el riesgo es muy alto, usted puede cobrar más porcentaje, porque el riesgo es muy alto. ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas usted lo analiza, pero bueno, eso ya es un tema de análisis de rentabilidad, de si es rentable para usted o no, ¿verdad? Ok, Pero profe, es muy sí, claro, relativo, muchas gracias. es muy relativo. Bueno, muchachos, yo creo que no les di receso, ya son las 4 y deben estar cansados y cansados. Yo creo que, bueno, aprovechamos bastante con este temita. Yo sabía que se nos iba a ir bastante, que era importante. Como les digo, hay tiempo. La otra semana vemos matrices. Entonces, tengo planeado para de hoy en 8 ver matrices. De hoy en 15 vamos a hacerlo, ¿cómo se llama? Lo vamos a hacer virtual. Les voy a mandar unas lecturas, unos ejercicios. Vamos a ver si hacemos un ejercicio de estos, un ejercicio de la matriz y después vamos a ver el D1 y vamos a ver después el PG. ¿Está bien? Está bien, profe, muchas gracias. Que tengan una linda tarde. Bueno, profe, Bueno, muchísimas gracias. pasen bonita tarde. Ok, con mucho gusto. Chao a Quedamos todos. a la orden. Saludos. Ok.